Vamos a comenzar con la predicación del día de hoy. Y otra vez es una pregunta para hacernos pensar. ¿El avivamiento es doctrina bíblica? ¿El avivamiento será doctrina bíblica? Vayamos a Habacuc capítulo 3, versículo 2, en la Reina Valera. El libro de Habacuc son 3 capítulos y en este tercer capítulo Habacuc levanta una oración de adoración, ¿verdad? Y él pide por un avivamiento. Vamos a ver. Dice así la palabra en el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Yo creo que si usted es cristiano de hace un tiempo, si tiene algunas décadas quizás, habrá escuchado esta palabra, ¿no? Avivamiento. ¿Quién la escuchó? Yo creo que todos los que tenemos cierto tiempo, en los 80s, en los 90s se manejaba mucho esa palabra, ¿no? El avivamiento, ¿no? Hay que avivarnos. Y uno decía, ¿qué pasó? ¿Estoy muerto o qué? Entonces, se hacía mucho énfasis en movimientos de avivamiento. ¿Sí lo recuerdan? Sí, yo creo que sí todos lo recuerdan. Incluso hace unos 10 y tantos años también había mucho de este movimiento. Todavía lo hay, ciertamente, ¿no? Algunos incluso llegamos a participar de algún movimiento de avivación, le decíamos, ¿no? O de reavivamiento. Alguna cruzada evangelística en que nosotros vivimos en forma personal y experimentamos un cierto avivar, ¿no? Con algún predicador fervoroso, ¿no? Intenso en su predicación, en donde él resaltaba el poder del Espíritu y por medio de la palabra y otras cosas, pues ponía a todos a buscar ese avivamiento. Pero bueno, estos movimientos de avivamiento, ¿usted cree que son bíblicos? Y cuando uno hace ese tipo de preguntas, primeramente hay que ver qué significa avivamiento, ¿verdad que sí? Vayamos a la definición del diccionario. En la Real Academia Española dice que avivamiento es la acción y efecto de avivar. Y eso significa dar viveza, excitar, animar, reanimar, vivificar, activar, encender, enardecer, enfervorizar. Esos son los significados y sinónimos que tiene la palabra de avivar, de avivamiento, ¿verdad? Así por definición, mis hermanos, entonces uno ya puede ver, ¿verdad? Entonces cuando uno dice, ¿esto es bíblico o no? ¿Qué significa si es bíblico o no? A ver, mis hermanos, que está ¿en dónde? En la Biblia, ¿no? Si es parte del pensamiento, de la doctrina de Dios o no. Eso es algo crucial siempre en nuestras vidas como cristianos. Cuando alguien nos predica por el púlpito o cuando un hermano en Cristo nos encuentra y nos dice pues pensamientos o formas de actuar de los cristianos que debemos de hacer así o asado, usted lo tiene que valorar ¿a qué? ¿A la luz de qué cosa? De la Biblia, del pensamiento de Dios, que es la que trae luz, la que trae vida y la que trae rectitud y verdad a todas nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, y claramente la Biblia cita varios ejemplos de avivamiento. El avivamiento, como ejemplo único y personal, y más importante que yo he encontrado en la Biblia, es muy significativo porque la Biblia lo describe como nuevo nacimiento en Cristo. Si ha escuchado hablar de eso, yo sé que la gran mayoría lo hemos escuchado porque lo hemos vivido, pero yo sé que muchos congregantes, incluso en las congregaciones de sana doctrina, no entienden o no saben qué es el nuevo nacimiento. Y bueno, vamos a ver un poco qué significa este nuevo nacimiento, este avivamiento personal e íntimo de mi persona. En su famosa conversación en Juan capítulo 3, con el gran maestro de Israel, como Jesús mismo le llama, a Nicodemo, el Señor le dice en Juan capítulo 3, versículo 5, en la Reina Valera, dice: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Es algo clave o no es clave esto del nuevo nacimiento? Es clave, ¿verdad? Si no, ¿de qué sirve, verdad? Como yo les decía, Pablo decía a los tesalonicenses que ¿cuál es su máximo gozo como apóstol, como pastor de la iglesia? Ver a sus hermanos, a sus amados hermanos en las congregaciones, ¿en dónde? En la presencia del Señor, gozándonos en su venida, ¿verdad? Ese era el anhelo y ese debe ser el anhelo siempre. ¿De qué sirve servir y hacer grandes obras en las iglesias, predicar, no sé, tener los 100 ministerios, ¿verdad? En iglesias, pero no entrar en el reino de Dios porque no fue nacido de nuevo. Entonces, aquí la importancia, y por eso yo creo que el Señor mismo lo trata de una manera íntima y personal con alguien que se llamaba Nicodemo. Póngale ahí a su persona. De cierto te digo, es una verdad absoluta, contundente, de que si no nacieras del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el polvo, al polvo volverá, le dijo, ¿no? Adán. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Esa es la gran división que la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos hace una y otra vez. ¿Eres del Espíritu o de la carne? O sea, te has quedado en tu nacimiento de tu madre, ¿verdad? No más en la carne, ¿verdad? O has nacido del Espíritu de Dios. El avivamiento más importante narrado en la Biblia justamente es este, y es personal, y está narrado y explicado por el mismo Señor Jesús. Es el avivamiento de mi persona, del individuo, porque esto tiene que ver con la salvación del alma, mis hermanos, tiene que ver con la eternidad, y por eso la importancia. Y es un proceso, mis hermanos, que siempre tenemos que pensar, este proceso, cuando uno no lo conoce o no lo entiende bien, tenemos que ver en dónde inicia, ¿verdad? Su comienzo, su inicio. ¿Y cuál es el inicio de este nuevo nacimiento? Dice, aquí bien claro dice, es del agua y del Espíritu. El agua es la referencia a Ezequiel 36, 24 al 26, ¿no? Donde Dios promete un avivamiento final en los últimos tiempos de su pueblo, ¿verdad? En donde claramente, bueno, fue de una doble profecía porque se cumplió en parte en su regreso de la deportación a Babilonia en el año 400 y feria antes de Cristo, ¿verdad? Con Nehemías y Esdras. ¿Recuerdan esos libros que casi ningún cristiano lee? Ahí escondidos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, perdón. Entonces, ellos regresaron, hubo un avivamiento cuando ellos regresaron a la tierra, ¿verdad? Dios los reavivó y les puso un espíritu nuevo en sus corazones. Pero el cumplimiento final importante en Ezequiel 36, 24 al 26, habla de un avivamiento final del pueblo judío, cual rechazó al Mesías, ¿verdad? Y ahora va a recibirlo en el agua, porque dice que voy a derramar agua. O sea, haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿no? ¿En dónde? En el pueblo de Israel. Es un proceso, entonces, mis hermanos, iniciado ¿en dónde? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace el nacimiento, el que provoca el nacimiento espiritual. Y fíjense bien, a la pregunta de Nicodemo en el versículo 9, ahí en Juan 3, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Verdad? Es una pregunta válida. ¿Cómo puede hacerse eso? Porque cuando usted le pregunta a cualquier persona de este nacimiento de nuevo, se va a pensar, oye, ¿qué onda? ¿Cómo puede hacerse eso? Pero en el versículo 10, Jesús reprende al maestro de Israel, Nicodemo. Le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Y qué significa esta respuesta del Señor, mis hermanos? Que Él, sabiendo las Escrituras, debería ¿de qué? De entender y saber del nuevo nacimiento. Eso significa. ¿Cómo Jesús lo va a reprender si pues no hay manera de saber? Había manera de saber y era a través de la palabra de Dios. Y Él, un erudito, porque los fariseos y más los grandes maestros fariseos casi se le habían memorizado toda la Biblia. Entonces Jesús le decía, tú eres maestro y no sabes esto del nuevo nacimiento. La respuesta, mis hermanos, como verán, sí estaba ya escrita en el Antiguo Testamento. En
En los versículos posteriores Jesús ahí lo explica. En el versículo 11 y 12 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una pregunta retórica, obviamente. Aquí la palabra clave en cada versículo es testificar, ¿verdad? Ello testifica ¿quién? El verbo. La palabra testifica, nos dice la verdad, pero hay gente que no recibe, que no escucha, o que no quiere escuchar, o que no quiere recibir la palabra. Y la otra palabra en el versículo 12 es no creen. Creer o no creer, ahí está la clave, ¿verdad? El nuevo nacimiento, entonces, el avivamiento de la vida personal, es producto ¿de qué? De recibir el testimonio de Dios. Por eso Jesús le recrimina a los judíos, y en representación a los judíos a Nicodemo, que estaba ahí enfrente de él: no reciben mi testimonio, el testimonio de Dios, como por darlo como cierto y verdadero, ¿verdad? No creen. Creer, tener, ¿qué es creer? Tener fe en la palabra de Dios, que es digna de confianza. Entonces el Señor da una analogía del Antiguo Testamento para que entienda la manera de poder nacer de nuevo. A Nicodemo le da un ejemplo y dice en el versículo 14, fíjense el ejemplo que le da el Señor. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Primero lo llevó, le dijo: tienes que creer y no rechazar el testimonio de Dios. Tienes que creerme. Y después les dice bien claro, la analogía es esto: ¿por qué Moisés, Dios les pidió algo tan ilógico, vamos a decirlo así, ¿no? De hacer una serpiente de bronce, fíjense, una serpiente de bronce, y levantarla, y todos, ¿recuerdan en Números capítulo 21 está la historia? Usted lo busca en Números 21, creo que del versículo 4 al 9. El pueblo de Israel, el pueblo de Edom, o sea, los primos hermanos, no lo dejaron pasar por su territorio porque tenían miedo. Entonces el pueblo de Israel tuvo que rodear todo el territorio de Edom. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel otra vez renegó. Hoy otra vez nos sacaron y aquí nos traen en el desierto, y este maná no me gusta, no tiene levadura, y que ya la codorniz ya me cansé. No hay ahí el pollo Pepe, no hay pollo, el pollo feliz, ya no estoy feliz, siempre lo mismo, siempre frijoles con tortilla. ¿Le recuerda a alguien? Ah, bueno, cualquier semejanza a alguien de aquí es pura coincidencia, diosidencia. Sí renegamos a veces, ¿no? Yo ya aprendí a no renegar de eso, ¿no? Y entonces el pueblo renegó y estaba ahí, dando la vuelta al territorio de Edom. Entonces el Señor pues se enojó con la rebeldía de su pueblo y bajó serpientes. Yo no sé, habrá sido espectacular, ¿no? Ver serpientes bajando por todos lados, y eran venenosas, y empezaron a morder, y las muertes se daban en decenas de miles. Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le dijo: haz una serpiente de bronce, levántala, todo aquel que mire esa serpiente se cura. ¿Qué les parece a ustedes? Digamos que usted fue mordido por la serpiente y está poniéndose morado, está todo así tirado en el suelo dando ¿quién fue mordido por una serpiente? Yo creo que nadie, ¿no? El otro día a mí me mordió algo aquí, se me infló toda la mano. Estuve tirando la basura en la noche y me mordió algo bien fuerte, y sí se me infló todo, no sé qué sea, pero sí se me inflamó todo. Cuando tenía los paneles de abejas, pues me picaban muchas abejas, pero era diferente. Este sí me dolió mucho, pero sí duele. Imagínense una serpiente, usted está por morir, y Moisés le pone una serpiente de bronce. O sea, la serpiente que causó está problema ahí, le pone una de bronce hecha así, tipo idolatría, y dice: mira esto, ¿y qué? Y te sanarás.
¿Qué se requiere? Fe. Se requiere fe. ¿Qué dijo el Señor que se requería y que no creían en Él? No creían en su testimonio y no le creían, dijo en los versículos 11 y 12. Y después da el ejemplo aquí del Antiguo Testamento y tiene que ver con la fe. El ejemplo de eso era una sombra de lo que habría de ocurrir cuando Cristo mismo iba a ser crucificado en el madero, en aquella cruz, por los pecados del mundo. Y ahora era ver esa cruz y creer también. Y así obtener ¿qué cosa? El avivamiento personal, el nuevo nacimiento personal. Entonces, la conclusión, si toda la Biblia fue puesta para que nosotros seamos salvos, y el avivamiento personal es lo que el Señor aquí nos señala, claro, el avivamiento sí está en la Biblia, es bíblico. Y el primer ejemplo es el nuevo nacimiento que acabamos de ver con el Señor. El nuevo nacimiento, mis hermanos, que es posible es entonces que, gracias a qué, al poder de Dios de dar vida. Si no, no sería posible. Usted sabe que la ciencia todavía no puede explicar bien cómo surgió la vida. O sea, sí puede decirnos la ciencia moderna, ¿no? Las condiciones necesarias para que se forme la vida. Si usted lo entiende, ¿no? Se requieren muchas cosas. Muchos procesos de la física, de la química, pero nunca la ciencia ha respondido el por qué esas condiciones necesarias llegaron a formarse primeramente. Y nunca la ciencia puede decir cómo o bajo qué condiciones o circunstancias se acomodaron todas esas cosas para formar la vida. Y más la vida compleja como la humana, la vida inteligente. Dicen los científicos mismos que por milimétricas o millonésimas de porcentajes digamos 0.0000001% cambiaba un poquito alguna situación química, ¿verdad?, en la formación de la vida, y la vida hubiese sido imposible. O sea, se requería de una precisión tipo de médico de bisturí, como dicen, ¿no?, de cirujano de bisturí, una precisión milimétrica para crear la vida. Eso está comprobado. Los mismos científicos ateos no pueden eliminar eso. Por eso cuando nosotros decimos crear la vida, es algo que solamente es exclusivo ¿a quién? A Dios. Solo Dios puede crear la vida. Dios creó las leyes naturales que hacen que nosotros nazcamos de nuestras madres, ¿verdad? ¿Sí o no? Biológicamente. Pero también creó las leyes espirituales y acabamos de escucharlo del mismo Señor para poder nacer del Espíritu de Dios y ser seres vivos, vivificados en el Espíritu. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Pero fíjense, volviendo al tema en cuestión del avivamiento, ¿no? Repito, el avivamiento entonces es bíblico porque aquí está, el Señor lo menciona, el personal, el primer ejemplo, el nuevo nacimiento personal. Y este nuevo nacimiento dijimos que es posible gracias al poder de Dios de dar vida. Si no hay poder de Dios para dar vida, para producir vida nueva, ¿qué pasa? Pues no es posible esto. Pero Dios es espíritu y Dios a través de su Santo Espíritu ofrece esa vida gratuitamente a todo aquel que cree en su Hijo amado, en la obra de Jesucristo. Si queremos ser verdaderos hijos de Dios, entonces es necesario hacerle caso al Señor Jesús en Juan capítulo 3. Es necesario entonces que nazcamos de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, para ser parte de su familia y no estar solamente en la carne, sino vivificados en el Espíritu de Dios. Y Dios lo inicia. Esto envía su Santo Espíritu cuando creemos de su palabra, de su testimonio, de que Cristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros en aquella cruz del Calvario y que Dios confirmó eso resucitándolo de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que aquí algunos por ahí digan amén de compromiso, otros no, todavía no están seguros. Y sí, obviamente es válido, ¿verdad? Todavía algunos no tener esa certeza.
pero por eso estamos tratando de explicarles. Y que ellos también, ustedes también entiendan, y los que somos cristianos, podamos entender al nivel de poder explicar también a su vez a otros que necesitan saber de la gracia de Dios. Fíjense, y todo esto se podía entender como el mismo Señor lo explica, ¿cómo? ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, ¿es verdad? Así lo dijo, ¿verdad? Por eso le recriminó a Nicodemo. ¿Cómo tú eres maestro? ¿Estaba el Nuevo Testamento escrito ahí? ¿Verdad que no? No, pues no, los evangelios hablan de la vida de Jesús y todavía Jesús estaba vivito y coleando, ¿verdad? O sea, todavía se iban a escribir unas décadas después. O sea, cuando Jesús le recrimina a Nicodemo, oye, tú estudiaste las Escrituras y no sabes del nuevo nacimiento, significa que estaban escritas en el Antiguo Testamento como acabamos de ver. Nicodemo, como erudito de la ley, de las Escrituras, demostró que no había entendido la historia y la realidad del pueblo de Israel. Y eso no puede pasarnos a nosotros 2000 años después, que hay mucha más revelación. Fíjense, por ejemplo, para no irnos muy profundo, pero vamos a ver un ejemplo que es uno de los más importantes del Antiguo Testamento para ver esto del nuevo nacimiento y de que es por la gracia de Dios a través de creer en esa gracia y en esa obra de Dios. La Pascua judía que los judíos celebran y llaman el Pesaj, Pesaj se escribe, ¿no? Es una de las 3 más grandes asambleas solemnes, ¿verdad?, del calendario hebreo. Hay 7 fiestas judías solemnes y de esas 3 eran obligados los judíos que vivían en todo el lado de Judea y de Samaria a ir, de Judea y de Galilea, a ir al templo una vez por año aunque sea, y una de esas 3 fechas era el Pesaj, la Pascua. ¿Y qué se celebraba en la Pascua? Pues se celebraba la libertad del pueblo hebreo ¿de qué? De la esclavitud de Egipto, bajo la guía de un líder carismático como era Moisés. Usted se da cuenta la analogía rápidamente, ¿no? Liberados de la esclavitud de Egipto, y Egipto representa al mundo para nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Bajo el liderazgo ¿de quién? De un líder como Moisés. El término Pesaj se traduce literalmente como salto, saltar, pasar sobre. Y se refiere a que Dios saltó o pasó por sobre lo alto de las familias judías aquel día marcado en donde los primogénitos y de todos los de las familias iban a morir. Pero si tenían en la puerta de sus casas marcado con la sangre de un cordero sacrificado, ¿verdad? Le ponían la sangre a los 2 costados y arriba. Y entonces el ángel del Señor, que iba a tomar el alma del primogénito de esa casa, pasaba por arriba, saltaba esa casa. Eso es lo que celebraron los judíos. Obviamente que era un simbolismo, ¿verdad?, de lo que es esa sangre del cordero. Aquí y aquí representaba la cruz, ¿verdad? Sí lo entienden, ¿no? Los que no lo entienden, pues se los estoy explicando, ¿no? Y esa sangre del cordero, creer en esa sangre, ser obediente, decir, no, eso es lo que tienen que hacer, vamos a sacrificar el cordero, hacemos así, entonces nuestro primogénito no morirá. Y el ángel del Señor pasó por arriba. Entonces la gente creyó en eso. Lo mismo la cita de la serpiente de bronce, ¿verdad?, que hicimos la analogía con la muerte en la cruz. Y que todo ello era una sombra, ¿no?, de lo que había de venir, de la salvación que había de venir, que es en Cristo Jesús. Habría entonces que creer en eso para poder ser salvos. Y nosotros nos toca, porque ya Cristo murió en la cruz, ¿verdad?, y resucitó. Entonces a nosotros nos toca creer que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos para ser salvo. Eso es algo importante en y personal. O sea, no se puede decir, no, pues en forma grupal vamos a ver que se genere un avivamiento grupal El avivamiento grupal puede generarse para personalmente cada quien
pues redarguir de su forma o antigua manera de vivir y volver al camino del Señor, o entrar nuevamente, entrar como nueva criatura al ¿qué? A la vida espiritual del Señor. Y la pregunta aquí entonces es, ¿ya tuviste tu avivamiento personal? O sea, ¿ya fue regenerado su ser por creer en la obra redentora de Cristo? Es una pregunta personal y muy importante, mis hermanos, porque ¿de qué vale venir los domingos, escuchar y qué bonito y qué esto y qué lo otro? ¿De qué vale hacer muchas buenas obras que son importantes, verdad? Pero si uno no cree en verdad, pues no es salvo, como dice aquí el Señor. No hay que esperar. Si hay algo que no hay que esperar, hay que esperar en el Señor. Pero si no hay algo que no hay que esperar, es en el día de la salvación, mis hermanos. La palabra dice que no esperemos a mañana para ser salvos. La palabra nos exige. Hoy es el día de salvación. Hay un sentido de urgencia cuando dice eso. ¿Se dan cuenta? Hay un sentido de urgencia. Porque nadie sabemos cuándo moriremos. ¿Sí me entienden? En Santiago 4:14, lo voy a leer en la traducción viviente. Santiago 4:14 dice: ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Vieron? Una pregunta retórica. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Yo recuerdo cuando mi abuelo pues me decía: híjole, se me pasó la vida volando. Me decía. Tenía en esa época 80 y tantos, mi abuelo. Y yo pues tenía como unos 30, póngale. Y no, pues yo tenía toda la vida por delante. Decía, ay, pues abuelo, yo quiero esto y lo otro. Y él decía, no, la vida se me pasó volando. Es importante, mis hermanos, entender si soy o no nacido de nuevo. Es el avivamiento principal que la Biblia se centra. Cristo vino, Dios vino a esta tierra a morir por nosotros para que se genere un avivamiento personal e íntimo y recupere ¿qué? La relación con Dios, cada uno de nosotros. Ese es el anhelo de nuestro Dios. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Ahora bien, el avivamiento grupal, es ese que tanto se aclama, ¿no? Y que estamos hablando al principio, ¿no? Que en los años 80 y hasta hace unas décadas había un boom, ¿no? Todas las iglesias querían vivir ese avivamiento. Pero ¿era bíblicamente como lo querían hacer? Ciertamente había mucho de ambiciones, ¿verdad? Ambiciones humanas. Muchos pastores, yo me acuerdo donde en las congregaciones que yo estaba, el pastor pues todo el tiempo quería, ¡ay, avivamiento! Y hacemos una jornada de avivamiento y no sé qué. Y lo hacía ¿para qué? Decía, inviten a la gente. Y bueno, uno dice, obvio hay que invitar a la gente, ¿verdad? Pero él lo hacía para poder crecer la iglesia. Y bueno, y obviamente creciendo la iglesia, pues tener X o Y ambición cumplida, ¿verdad? En su carne. La cuestión del avivamiento fue entonces muchas veces ya rechazado. Como vieron que no, puro sentimentalismo, la gente se caía, se hacía, daba vueltas. Había uno que tiraba el saco. Hoy no traje saco, ¿verdad? Pero el saco así, le pegaba y caían todos y después salían hablando en lenguas. Yo me acuerdo que, sí, yo les dije, ¿no? Una vez había una persona que hablaba en lenguas de bebé. Yo estaba ahí, cucutata, así estaba, así, sin exagerar nada. Cucutata, yo estaba, ay, señora, no puedo concentrarme. Y después ya terminé, le digo, oye, es una hermana, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y me dice, no, es que el Señor me dio lenguas de bebé. Y digo, ¡ay! Hace un poquito ya con Hannah la ponía ahí a hablar. Ya no es bebé, ¿verdad? Pero hace un par de años me aseguraba si era verdad o no. Pero empezó a generarse todo este tipo de desviaciones, ¿verdad?
El ser humano así somos. Tomamos lo de Dios y si no tenemos el orden de Dios, como el Dios dictó el orden en la iglesia, todo eso, ¿verdad? Si el liderazgo no es bíblico, etcétera, empieza a desviarse. El ser humano es así, nos desviamos luego. Y entonces hubo un movimiento contra avivación y se empezó a rechazar totalmente eso. No. La otra vez hacíamos jornadas, aquí de oración. Y yo buscaba ese avivamiento. Decía, ay Señor, derrama tu espíritu aquí en los hermanos y esto. Pero lo hacía con un corazón de que realmente quería que mucha gente se llenen del Espíritu Santo. Pero muchos hermanos, y yo me incluyo, ¿verdad? Me daba vergüenza, ¿verdad? Decía, hermanos, hay que avivar, no, a ver qué van a pensar que soy, ¿de qué doctrina rara, ¿verdad? Miren, ¿acaso el avivamiento grupal se refiere a un grupo de cristianos que tienen experiencias espirituales milagrosas y hechos sobrenaturales pasan en medio de ese evento espiritual y místico, vamos a decirlo así? Bueno, en parte eso es lo que más se refleja y ve, ¿verdad? Solo en parte. Quizás es la parte más vistosa o la que más sale a relucir. Pero esa será la esencia, el núcleo, la base del avivamiento que Dios busca. Pues eso parece que en esos eventos ellos buscaban eso. Como dicen, ¿no? Se ve chido, dicen los jóvenes, ¿no? Ay, se ve chido. No sé qué significa esa palabra, ¿verdad? Ay, se ve chido. Se escucha bien. A mí me gustaría experimentarlo. Y salen, ¿no? Y muchos jóvenes fueron así, jóvenes que ahora no son tan jóvenes, fuimos, yo me incluyo, engañados con esos jornadas de avivamiento, ¿verdad? Que era puro sentimentalismo. No, a la noche andábamos tomando. A la noche andábamos tomando, bien avivados, ¿verdad? O sea, ¿de qué vale, verdad? De hablar en lenguas, de caerse, de sentir el Espíritu de Dios, de ver milagros, de experimentar sanidades. Y ciertamente ocurrieron. Ciertamente. ¿Cuántos en esos movimientos de avivamiento, de los que tienen algunos años, experimentaron ese tipo de cosas? Yo sé que algunos aquí lo han hecho y son experiencias hermosas. Ustedes saben cómo yo en un retiro espiritual también vivimos ese avivamiento. La hermana predicó y nunca dijo, vamos a avivar hoy, vamos a estar orando 5 horas para que el Señor haga cosas espectaculares. Si hubiese dicho que orábamos 5 horas, ¿cuántos jóvenes creen que se habrán quedado ahí sentados? Ninguno, hombre. Habíamos todos huido. Pero no, fue algo así, como en la alabanza, empezó a fluir, y empezamos a derramar. Y yo me acuerdo que yo nunca me voy a olvidar lo que yo sentí ese momento, porque yo nomás estaba, ay, vamos a ver a las muchachas, y estaba así. Ese era el pensamiento, yo tenía pues 16 años. Estaba, no, pues ahorita termina esto y vamos allá al oscurito a ver qué encontramos. Estábamos en serio, ese era el pensamiento y nunca me lo olvido. Pero de repente empezamos a adorar, y yo me fui enganchando en esa adoración. Y de repente veo así a mi amigo, uno que había traído, en esa época no había pornografía en el internet como ahora hay, ¿verdad? Pero había revistas, ¿verdad? Entonces él traía revistas pornográficas al retiro espiritual, porque era adicto, ¿verdad? No quería ni apartarse de eso, íbamos a estar una semana afuera, no podía apartarse, y por eso las traía, las revistas. Entonces yo hago así, estoy ya entrando un poco ahí en el espíritu, y lo veo y le estaba chillando con moco tendido así. Estaba, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y empecé yo pues, a adorar y no, empezó el espíritu a obrar de una manera tremenda. Empezaron a hablar en lenguas, hubo sanidad, y después fuimos como 5 horas de oración. ¿Usted me lo cree? 5 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo? No me diga. ¿Cuánto tiempo usted puede orar seguido? No digo que orando 5 horas ustedes, ay, es el santo ¿verdad? San Martín de Porres, ¿verdad? No. Nada que ver. No, estoy hablando de una manera, ¿verdad? De acercarse al Señor en humillación, ¿verdad? Oramos 5 horas y se nos pasó el tiempo volando, mis hermanos. Queríamos seguir orando y la hermana que estaba ahí en la predicación, vamos.
Y ella no era, hablaba todo así bajito. O sea, tampoco me la creo, porque generalmente la gente que ¡ay! Habla todo así como yo, ¿verdad? Que tiene la voz bien fuerte. Pero no, ella era, vamos ahí, hermanos, afuera. Decía, y yo decía, vamos afuera, decía, así bien bajita la voz. Vamos afuera a orar. Y todos, el espíritu, como hace que yo sentía que volaba. Fuimos ahí a orar y de repente siento la voz. Ay, yo me gustaría sentirle esa voz de vuelta. Mira al cielo. Y ya cuando miramos y vimos la cruz espectacular en el cielo. Pero espectacular, no alguna nube ahí tipo gusanitos así, medio que armaba una cruz, ¿verdad? Hay una cruz, no, una cruz perfecta hecha de una nube blanca, iluminada, perfecta, gigantesca, brillante, radiante, gigante, cubría todo el cielo, mis hermanos. Y nos gozamos en el Señor. Fue algo impresionante. Vivir eso fue algo impresionante, fue un recuerdo. Pero fíjense, después de esto el pecado nos agarró. Volvimos al pecado. Esa es la esencia del hombre. Si no están agarrados en una dirección bajo un pastorado de sana doctrina. Yo recuerdo haber preguntado, ¿está bien que ande con una novia y esto y lo otro? Como insinuando, ¿verdad? Y no, el pastor, no, hay que tener novia, ya está grandecito, me decía. O sea, cuando no se habla sana doctrina, mis hermanos, se cae en pecado. Y el pecado lastima, nos lastima. Usted cree que se le sale con la suya, pero dice que el pecado sexual lastima el cuerpo. ¿Cómo que lastima el cuerpo? Sí, lastima el cuerpo. Es contra el cuerpo de uno. Pero volviendo yo sé que algunos no han vivido este tipo de... Pues esa es la única vez que lo viví en forma así, intensa. Hubo otras veces que lo sentí de manera no tan intensa, ¿verdad? Y se vivieron experiencias también. Pero esa fue realmente, sin lugar a dudas, ¿no? Una experiencia de avivamiento tremenda, ¿no? Que el Espíritu del Señor. Yo ese día, yo sé que nací de nuevo, porque yo me derramé en arrepentimiento, ¿verdad? Y le pedí perdón, no a todo el mundo le pedía perdón, ¿verdad? A todo el mundo estaba al lado, mi amigo, yo te pegué, y mi amigo, ay, sí, no importa, yo te amo, y estábamos... todos estábamos derramados totalmente, llorando y abrazados con un gozo tremendo. En general, mis hermanos, si vamos a la Biblia, podemos dejar este escepticismo en la veracidad de los avivamientos, porque el diablo es un ángel que se disfraza como ángel de luz, dice la palabra, y ha provocado toda esta desviación de los movimientos, vamos a decir, de avivación, ¿verdad? Y hay que buscar siempre en la Biblia, entonces, cómo son los movimientos de avivación que el Señor se agrada. Cuando los movimientos de avivación no son rectos delante del Señor y tienen motivaciones diferentes, ese es el caldo de cultivo más grande en donde las experiencias sí son espirituales, pero de espíritus incorrectos. De demonios que obran acechando a ese tipo de movimientos, mis hermanos. Donde en vez de buscar a Dios, buscan una satisfacción de la carne, de mis sentimientos, ¿verdad? El puro sentimentalismo. Ay, me siento bien, por eso quiero buscar esos movimientos. No. El sentirse bien es el principio, ¿verdad? Pero vamos a ver qué la Biblia nos propone como un movimiento de genuino, bíblico. Y vayamos, primeramente vamos a mencionar, para que sobre esa idea nosotros en los ejemplos veamos. Vamos a ver una correlación que va a haber de este avivamiento personal del nuevo nacimiento con este tipo de movimientos de avivamiento grupal o en masa del pueblo de Israel. Que comienza y toma una iniciativa, ¿quién? ¿Cómo comienza? Dijimos, por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo. Se desarrolla ese avivamiento bajo la tutela de la palabra. La palabra da orden a ese movimiento de avivamiento. Y se busca, siempre hay un objetivo de un movimiento de avivamiento, ¿verdad? Que fue lo que se desvió mucho en estas décadas pasadas. ¿Cuál es el objetivo de este avivamiento? La restauración de la relación de nosotros, ¿con quién? Con Dios. El arrepentimiento y el volvernos de los ídolos al único Dios vivo. De eso se tratan los movimientos de avivación.
se va desarrollando entonces mi vida espiritual y mis comportamientos y actitudes y pensamientos van agradando más y más al Señor. O sea, voy buscando una madurez espiritual. Ahora vayamos sí en la Biblia y para ver cuándo, cómo y por qué sucedieron los avivamientos en masa. Vamos a ver nomás rápido 3 ejemplos, hay otros y los veremos. El primero, de hecho es el primero que aparece ahí en la Biblia que uno puede percatarse, está ahí en el Antiguo Testamento en el libro de Josué. El trasfondo histórico era que el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra de Egipto eran 75, 76, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando José trajo a su familia, eran como 70 y tantos. Pero pasaron 400 años y aproximadamente ese pueblo se transformó en millones. Y cuando salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, porque eran ya esclavos en esa época, el Señor los sacó con mano poderosa. ¿Qué significa? Con señales y milagros espectaculares, como las 10 plagas, ¿verdad? Pero por su rebeldía, luego de 40 años de andar dando vueltas por el desierto, ¿verdad?, del Sinaí, ya entró la segunda generación liderada por otro líder, no Moisés, sino por Josué. Y fue Josué que los lideró para conquistar la tierra prometida, Canaán. Ya anciano, este líder, Josué, convocó a todo el pueblo de Israel en Siquem. Y aquí viene la historia del avivamiento. Josué, el último capítulo 24, versículo 1. La Reina Valera actualizada. Josué 24:1 dice así: reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios. Y después comienza el relato de todo lo que Josué les relata, de todo lo que se vivió, ¿verdad? Y todo lo que hizo Dios, los milagros espectaculares para liberarlos de la esclavitud de Egipto, de cómo pasaron de un puñado de personas a un gran y numeroso pueblo que conquistó milagrosamente con la mano de Dios a todas las naciones cananeas, que eran mucho más que ellos y más poderosas. En varias ocasiones ellos ni tuvieron que levantar una espada, ni un arco, ni una flecha, sino que Dios hizo que huyeran en temor del Señor delante del pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 13, más abajo, vayamos al 13, dice: yo les he dado, dice el Señor, una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, ¿no? Unas ciudades que no edificaron y en las cuales ahora habitan, y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió diciendo, miren cómo respondió, lejos esté de nosotros el abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales. Ahí van, señales. Y nos ha guardado en protección en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. El Señor ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios, dijo el pueblo. Amén. Entonces Josué dijo al pueblo, miren Josué, no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. ¿Fueron advertidos o no fueron advertidos? Claro que fueron advertidos. Pero ellos
permanecieron firmes. Eso es bueno. Josué respondió entonces al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor. ¿Para qué? Para servirles. Ellos respondieron: sí, somos testigos. Josué dijo: quiten pues ahora los dioses extraños que están en medio de ustedes e inclinen, aquí viene, subrayen esto, e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Se subordinen, se subyuguen. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Aquel mismo día Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras, ¿en dónde? En el libro de la ley de Dios. Por eso estamos, después de como 4,000 años, nosotros estamos ahora hablando de ese día. Y tomando una gran piedra la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Versículo 29, un poco más abajo, dice: sucedió que después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, cuando tenía 110 años. ¿Cuántos quieren vivir tanto? Yo no. 31, versículo 31. Fíjense cómo, mira, esta es la respuesta del pueblo. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, o sea, los líderes que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Miren, en este primer avivamiento que relatado en el Antiguo Testamento, podemos ver que es un avivamiento que es liderado por un siervo de Dios, ¿verdad? Josué. Él tiene la unción, ¿verdad? La unción del Espíritu, porque en verdad es el Señor mismo el que habla a través de su siervo. Entonces, como se lee en el pasaje, usted puede ver que Dios habla a su pueblo ¿en qué? En primera persona. Dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor Dios de Israel. Y después empieza a hablar como Dios les hablaría, ¿verdad? En primera persona. Dios habla en primera persona ahí. También podemos ver que los milagros y las señales hechas por el Dios de Israel causaron, ¿qué cosa? La chispa, ¿verdad? El inicio de ese avivamiento del pueblo. Esa fue una de las causas. Entonces, en este avivamiento hay, número uno, un reconocimiento del poder de Dios. En eso, el avivamiento siempre que se reconoce, Dios, es poderoso. Por eso hace estas señales sobrenaturales, magníficas, que se llaman milagros. Él es la causa de estos milagros, de estas experiencias espirituales. Es este poder de Dios y no las personas. Ciertamente es el Señor. Recordemos, no es el pastor que habla así grandilocuentemente y que anda haciendo y que él hace así y se caen las personas o incluso se sanan, etcétera. No, él no es el centro y el inicio del avivamiento. Es el poder de Dios, es la iniciativa divina. Número dos, hay un compromiso con el Señor. En un avivamiento, ¿qué tiene que haber? Un compromiso. Aquella noche que yo vi la cruz en el cielo, hubo un compromiso. Fíjense, y la hermana no dijo nada. No dijo de hacer compromisos, pero el Señor me lo pidió. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a seguir con tus pecados o vas a cambiar? Y yo le dije: Señor, me comprometo. Ya dejo todo esto y lo otro. Y yo me hice un compromiso, el cual no cumplí. Pero hubo un compromiso, como ahora vimos que el pueblo de Israel hizo un compromiso, ¿verdad que sí? En un avivamiento siempre hay un compromiso. ¿Ante quién? Ante este Dios que me ha demostrado este poder y esta gracia divina hacia mi persona. Entonces, esto se llama pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un pacto. Y está basado en el conocimiento de los requerimientos de la contraparte. Uno nunca firma un contrato, ¿verdad?, sin conocer qué hay en el contrato. Solamente cuando vamos a un banco, ¿verdad?, que nos dan como 40 hojas y letra bien chiquita y andamos firmando todo, ¿verdad? Ni modo, dice el ejecutivo, dice: fírmele y firmamos todo. Pero generalmente nosotros conocemos las condiciones de lo que pactamos, ¿verdad?, de un contrato. Y eso es algo importante. Aquí, ¿qué significa? Dejar los ídolos, dejar los dioses paganos y ahora seguir y obedecer ¿a quién? Al único Dios vivo, al verdadero. Ese
es el compromiso que Dios nos pide en todo avivamiento. Si el avivamiento es real, si es de Dios, entonces pasaron cosas poderosas seguramente en ese momento. El Espíritu de Dios se manifestó poderosamente. Hubo milagros y dones espirituales manifestándose seguramente. Pero eso no será para que se queden solamente en esa experiencia milagrosa. No, nunca es así. Es un pacto y un compromiso que agrada al Señor, ese avivamiento. Se debe de cerrar de esa manera. Yo debo de hacer un pacto con el Señor diciendo, Señor, ahora ya estoy harto de vivir con este pecado. Ya te lo dejo a ti, Señor. Trata conmigo, aunque seas duro, lo acepto. Como dijo recién el pueblo de Israel. ¿Verdad que Josué les advirtió? Le dijo, ojo, si se desvían, Dios a sus hijos los trata con mayor dureza, dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama más. Porque sabe que nosotros tenemos una responsabilidad y nos quiere cuidar de ese desvío que nos va a causar, ¿a quién nos causa más daño? A nosotros mismos. Por eso es el Señor el que nos dice, deja los ídolos de este mundo. O sea, tus caprichos de la carne y todo lo que ames más de este mundo más que el Señor. Y nos pide obedecer al Dios vivo ahora. Dejar los ídolos y obedecer. ¿Qué es obedecer al Dios vivo? Es, ¿cómo dice ahí? Amar. O la obediencia parte, una verdadera obediencia parte ¿de qué? Del amor. Que se manifiesta de una manera contundente. La obediencia que solamente se basa en el miedo no dura mucho, mis hermanos. Pero la que se basa en el amor, esa tiene fruto. Luego, si usted sigue el pasaje de Josué, llega una generación que no conoció a Josué, ni a los ancianos que le sobrevivieron a él. ¿Y qué hizo Israel? Rompió el pacto. Y cada uno dice después en el libro de los jueces que hacía lo que mejor le parecía, decía. ¿Se acuerdan del libro de los jueces? Que dice, cada quien hacía lo que le pensaba era mejor para su propia opinión, según su propia opinión. Esto es lo mejor para mi vida. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a embarcar en esto, voy a dejar de hacer esto, y nunca consulta a Dios. Vive sin Dios, ¿verdad? Y ese pueblo se olvidó de ese pacto que hicieron con el Señor. ¿Y cómo les fue? Mal. No muy bien. Otro momento de avivamiento, mis hermanos, es cuando gobernó el rey Asa de Judá. El rey Asa era el bisnieto del rey Salomón, ya más o menos para que se ubique, en el año 900 antes de Cristo, más o menos. Y ya el reino de Israel estaba dividido en dos. Vayamos a la Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Usted pueda leerlo en su versión. Segunda de Crónicas 15:1 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, quien salió al encuentro de Asa, del rey, del bisnieto de Salomón, y le dijo: óigame, Asa. Bueno, parece que tenía confianza, ¿no? Óigame, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Miren, lo mismo que en el movimiento de Josué, de avivamiento, ¿verdad? La iniciativa, ¿quién la tomó? El Señor. El Señor ungió a su profeta y fue al rey Asa para que le comente de esto, ¿no? El Señor tomó bajo su iniciativa el avivamiento, y este avivamiento tiene el mismo propósito del que vimos con Josué, el provocar un cambio de actitud, un cambio de vida en el pueblo. Una vida que ahora ya deja a los ídolos y busca al Dios verdadero. Una vida nueva en el Señor, ¿verdad? Versículo 3, seguimos en 2 Crónicas. Versículo 3. Por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, ¿qué pasó? Él se dejó hallar por ellos. Cualquier reminiscencia en nuestras vidas es mera diosidencia. En este caso no experimentaron milagros directamente, pero Dios les recordó ¿qué cosa? Su misericordia en tiempos pasados.
de cuán bueno y fiel y de los milagros que se hicieron. Versículo 5. En aquellos tiempos no había paz ni para el que salía ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países. Había muchas guerras, y cuando hay muchas guerras hay muchas escaseces. Una nación era destruida por otra y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. Les recuerda entonces el Señor las consecuencias de la rebeldía y de abandonar a Dios. Versículo 7. Pero ustedes, el pueblo de Israel, esfuércense. No desfallezcan sus manos, porque su obra tiene recompensa. Otra cosa del avivamiento. El avivamiento siempre tiene recompensa, mis hermanos, porque el avivamiento tiene una esperanza. Siempre el avivamiento va a encontrar un don, una esperanza en el Señor. Versículo 8. Cuando Asa, fíjense ahora la respuesta. Cuando Asa el rey oyó estas palabras y la profecía del profeta Oded, tomó ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que él había tomado en la región montañosa de Efraín. También reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico de la casa del Señor. Aquí es el cambio de actitud, ¿verdad? El cambio de actitud lleva a eliminar primeramente los ídolos que hay en mi corazón. Yo no voy a nunca poder servir al Dios vivo si todavía estoy empeñado en abrazar a mis dioses de esta tierra. ¿Sí me entienden? A los que mi carne adora y idolatra. Esos dioses, si yo los sigo y digo, no quiero adorar al Dios del Señor, el Señor dice, no puedes servir a dos señores. Es bien claro. Tienes que dejar esos ídolos. Y los movimientos de avivamiento en la Biblia siempre nos señalan justamente eso. ¿Quieres servirme? ¿Quieres vivir bajo mi esperanza y mi don y mi gracia? Deja los ídolos. Y comienza siempre desde el liderazgo, desde Asa, desde Josué. También hay otro avivamiento que ahorita no lo mencioné, en Samuel, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 7. Y todos los líderes son ungidos por el Señor y dicen, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿En dónde vas a poner tus esperanzas? Versículo 9 dice, después reunió a todo el pueblo, ahora le tocaba al pueblo, a todo el pueblo de Judá y Benjamín y a los que residían con ellos de Efraín, Manasés y Simeón. O sea, se habían juntado de otros lados. Pues muchos de Israel se habían pasado a él al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero, dice. Versículo 11. Aquel día ofrecieron como sacrificio al Señor del botín que habían traído 700 vacas y 7,000 ovejas. Luego hicieron un pacto, aquí está el pacto, ¿no? Prometiendo que buscarían al Señor, Dios de sus padres, que ¿cómo lo buscarían? Con todo su corazón y con toda su alma. Esa es la clave, mis hermanos. Siempre en los avivamientos hay un derramamiento de mi corazón. Versículo 13. Y que todo lo que no buscara al Señor Dios de Israel muriera, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y lo juraron al Señor en voz alta y con júbilo al son de trompetas y de cornetas. Otra característica del avivamiento verdadero es que hay gozo en los participantes. Que hay gozo, hay alegría, hay júbilo. No es una carga ese pacto. No es que yo estoy firmando un pacto de muerte, ¿verdad? Ay, me dice que deje las telenovelas. Y me dice que deje esto. Ay, no me cuesta. Dice que... No, hay gozo. Hay gozo en ese avivamiento. Todos los de Judá, dice el versículo 15, se alegraron con dicho juramento. No estuvieron ahí a regañadientes, sino que todos se alegraron porque juraron con todo su corazón. Así buscaron al Señor con toda su voluntad y Él, ¿qué hizo? Se dejó hallar por ellos. Dios no está lejos. Si uno quiere hallarlo de todo corazón, lo va a hallar en este mismo momento para que no lo halló. Y el Señor le dio reposos por todas partes, dice la palabra. ¿Cuántos quieren este reposo del Señor? El Señor en Mateo, no lo busquen, Mateo 11:28, ¿qué dice? Vengan a mí, dice Cristo, ¿verdad? Todos los que están fatigados y cargados,
¿Y qué hace el Señor? Yo los haré descansar. Es el mismo descanso y reposo que aquel rey de Asa ofreció al pueblo de Israel, y el pueblo aceptó jubiloso, mis hermanos. Tiene júbilo el pueblo cuando acepta y hace la voluntad del Señor. Mis hermanos, es necesario este poder cambiar del pueblo la actitud y derramar el corazón al Señor. ¿En qué? En obediencia. En obediencia. Hay un cambio de actitud, una nueva vida. Y la palabra clave, mis hermanos, es guardar los mandamientos del Señor con todo el corazón y con todo el alma. No religiosamente, lo voy a guardar con todo mi esfuerzo. Y ahí no. ¿Sabe cuántas veces tropezamos? Yo, pues cuántas veces tropecé cuando dejaba el alcohol o lo que sea, todo el pecado. Es difícil en nuestras fuerzas. Es imposible. Pero cuando yo busco al Señor de todo corazón, es posible. ¿Se acuerdan? Josué dijo, inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. O sea, derrámense y humíllense su corazón ante el Señor. Así fueron los avivamientos pasados. Vayamos al último ejemplo de hoy, mis hermanos. El avivamiento en el Nuevo Testamento, el que inició la iglesia en aquel día en Pentecostés. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Veremos el mismo patrón. Yo con estos ejemplos quiero que usted vea en la Biblia, porque dijimos, es importante cómo piensa el Señor para el cristiano, ¿verdad que sí? Porque eso marca la regla de vida para los cristianos. Por eso somos cristianos. Entonces, si vemos estos ejemplos, veremos que cualquier movimiento de avivamiento, y sabemos discernir si es de Dios o si es de los hombres. Si es buscando a los dioses de este mundo o es buscando al verdadero Dios, humillando mi corazón. En Hechos capítulo 2, fíjense el nacimiento de la iglesia. El Señor les había prometido y les había dicho que no se vayan de Jerusalén, que se queden ahí. Y en aquel día de Pentecostés, versículo 1, Reina Valera actualizada, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. ¿Quién eres todos? Los discípulos de Cristo. Todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. En el versículo 11, más abajo, dice que les oían hablar en los propios idiomas de ¿quiénes? De los que estaban ahí, porque los judíos estaban diseminados en todo Asia Menor, en Europa, por todos lados. Y había partos, medos, elamitas, griegos, romanos, egipcios, de todos lados habían judíos, de todas partes del mundo. Y ellos los escuchaban hablar en esos idiomas. ¿Pero qué hablaban? ¿Recuerden el idioma que yo les decía que la hermanita hablaba en idioma de bebé? Bueno, ¿qué hablaban? Hablaban los grandes hechos de Dios, dice la palabra. No hablaban tontera y media. No andaban balbuceando y repitiendo cosas. ¿Sí me entiende? Dice la palabra que el que no tiene traductor, que no hable en la Biblia en lenguas. Pero en la Biblia, en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué edifica al hermano que yo esté ahí hablando? Digamos, si yo estoy ahora orando en coreano, que lo puedo hacer, ¿usted lo entendería? Pues no. Bueno, si le da el don de interpretación, sí, claro, yo estoy en que sí, si da el don, pero generalmente no, si no le dan ese don. Entonces, ¿y de qué les sirve? Van a estar nomás, están así, ¿verdad? Pero si yo, ¿qué tengo que hablar? Pues dice que es mejor profetizar, hablar palabra. Y eso es lo que ellos hablaban. Estas lenguas repartidas hablaban entendiblemente en los idiomas de cada persona que estaban ahí presentes, que no eran cristianos, y los hacían escuchar los grandes hechos, aquellos hechos que Josué, que el rey Asa, inclusive Josías, hubo un gran avivamiento. Josías, ¿se recuerdan a Josías, el gran rey? No, dicen, no, ¿quién es ese? Ese es el bisnieto de otro gran rey, Ezequías.
Lean la Biblia, yo les digo. Hay que leer la Biblia, mis hermanos. Uno se enamora de Dios leyendo la Biblia, ¿verdad? Y este Josías, desde los 8 años fue rey. Pero un día se le ocurrió restaurar el templo. ¿Y qué hizo Dios? Tomó la iniciativa. Les hicieron que encontraran la ley. Se habían olvidado de la ley de Dios. Ya era, ahora, mucho tiempo había pasado, ¿verdad? Como unos 400 o no sé, 250 años creo que eran después de los eventos de Jeroboam. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Josías encontró la ley, él leyó la palabra y hubo un reavivamiento. ¿Por qué hubo un reavivamiento? Porque la gente escuchó ¿qué cosa? La palabra. Escuchó la fidelidad de Dios, escuchó el poder de Dios, escuchó el amor de Dios. Y eso es lo que genera ese reavivamiento. Siempre el reavivamiento, como verán, les dirige a la palabra de Dios, como recién leímos en Hechos capítulo 2:11. Porque ellos hablaban en lenguas, pero no eran inentendibles. Les hizo hablar en lenguas de fuego, entendibles a los incrédulos. ¿Y qué les hablaban? No, ayer estaba en la casa de mi comadre y estábamos comiendo unos tamales y no sé qué. Y no, les hablaba la Biblia. ¿Sí entiende? Los grandes hechos, proezas y milagros que con mano poderosa el Señor una y otra vez se manifestó a través de sus líderes Josué, Samuel, Asa, Josías. Y después de estos sucesos milagrosos, esperaba una reacción, un cambio de vida del pueblo. Esos sucesos milagrosos ocurrieron también en Pentecostés. Y ahora el líder era el apóstol Pedro. ¿Recuerdan a Pedro, verdad? ¿Y él qué hizo? Se puso a tirar sacos y tirar a la gente, tumbar a la gente, a tumbarlos ahí en la frente, a dar no sé qué y hablar en lenguas inentendibles. No, se puso a predicar la palabra. Cualquier otro predicador dice, este es el momento para exaltar más los sentimientos y llevarlo más a mí. No, vamos ahora a predicar la palabra. Citó al profeta Joel y les dijo que esto es lo que el profeta Joel les había dicho, que sucederá en los últimos tiempos, que se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. O sea, recibirán los dones del Espíritu Santo toda carne que se humilla ante el Señor, que nazca de nuevo. Y el Señor hará prodigios. Otra vez el recuento del poder de Dios, de sus milagros. El apóstol Pedro empezó con ese recuento y después les citó el Evangelio. Les dijo que se vuelquen al arrepentimiento para que sus corazones vuelvan a Dios. Y dice en el versículo 22, en Hechos capítulo 2, 22, dice: hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret. Los que estaban ahí, muchos de ahí, habían vivido en la época, pues habían pasado unos días que el Señor ascendió a los cielos. Algunos habían visto muerto en la cruz a Jesús y lo consideraban un falso profeta porque murió en la cruz. Pero ahora Pedro decía: Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos. Volvemos, los hechos poderosos. Maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes. Como ustedes mismos saben, ahí está la palabra. Ellos lo vivieron, los milagros. Pero muchos se quedaron en el sentimentalismo y la experiencia esotérica y mística y milagrosa. Nada más, se quedaron en eso. Pero Pedro les redarguye, 23, a este Jesús que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Vamos al versículo 32. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual ustedes, todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Amén. O sea, les está explicando bien el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés.
de cómo es por medio de creer otra vez en las obras de Cristo. Dice la palabra, como seguimos leyendo, dice que la gente se afligió de corazón, se compungió. Y dijo a Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Y Pedro les dijo en el versículo 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Vamos a ver ahora la reacción. La gente se compungió, o sea, humilló su corazón. ¿Vieron? Como todos los avivamientos grupales. Y dice 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, los que humillaron su corazón, derramaron su corazón ante Cristo, que recibieron su palabra, fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde fueron añadidos? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Cuántos somos añadidos al cuerpo de Cristo? Amén. Y los que no, ¿qué esperan? Hoy es el día de salvación. Versículo 42, con esto terminamos. Y perseveraban, ahí está el cambio de actitud, el cambio de vida, la nueva vida en Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, ¿qué es esa? La doctrina de Cristo, que recibieron de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Y en la comunión ¿entre quién? Entre los hermanos, en el partimiento del pan, en el compartir pues, las cosas materiales, y en las oraciones. A ver, el avivamiento siempre, termino para hacer un resumen, siempre es iniciativa ¿de quién? Del Señor. Siempre el Señor aviva, iniciando por el liderazgo. ¿Para qué? Para provocar arrepentimiento y pecado. Ese es el verdadero avivamiento. Volvernos de nuestros ídolos al único Dios vivo. Y edificar y crecer la obra de Dios. Todo bajo la disciplina ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Todo bajo la disciplina perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mis hermanos. Características comunes, entonces, toda la iniciativa es de Dios a través de sus líderes, pastores y profetas. Número 2, oración y hay arrepentimiento. Los avivamientos que son bíblicos siempre se caracterizan, como vimos en los ejemplos, por buscar una restauración de la relación perdida con Dios y una mayor intimidad. ¿Con quién? Con el Señor. Número 3, hay una restauración de la fe. Los avivamientos restauraron ¿qué cosa? La fe en Dios y la adoración al Señor. La fe entonces crece y madura. Punto número 4, hay una eliminación de la idolatría, mis hermanos. Eso es una característica principal en los ejemplos bíblicos que vimos. Eliminar la idolatría de nuestros corazones. Yo sé que muchos dejaron la idolatría ya que de la cerámica, ¿verdad? Ya sí entienden lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Aquí que en México es la religión tradicional. Bueno, ya dejaron eso, pero los que están dentro del corazón son más poderosos esos. Los tenemos adentro. Entonces el avivamiento, el punto 4 es eliminación de la idolatría. Los avivamientos bíblicos siempre incluyen esta eliminación de mi idolatría y la dedicación total ya al Dios vivo. No al revés. No van hacia puras idolatrías de pastores, de evangelistas, ¿vieron? De filosofías de hombres. No. 5, hay una renovación espiritual. Los avivamientos bíblicos trajeron siempre, como vimos, una renovación espiritual, mis hermanos, porque es el Espíritu el que liderea, mis hermanos. Caracteriza ¿qué? Una mayor pasión, una mayor devoción que emana desde lo más profundo de nuestro ser hacia Dios, al Dios vivo.
Y 6 y último, hay un crecimiento y una expansión. Ese movimiento, si es bíblico de avivamiento, se va expandiendo. ¿En dónde? En las familias. Cuando yo veo a los hermanos que se sientan y nomás viene o la hermana o el hermano, o ¿sí me entiende? O su hijo no viene, su esposa no viene, su esposo no viene, pues inmediatamente yo oro por la persona que no viene, porque yo estoy seguro que ese hermano, esa hermana quiere que venga esa persona, ¿verdad? El avivamiento bíblico siempre lleva a un crecimiento y una expansión de la iglesia, porque cuando la fe crece y la devoción a Dios crece, la iglesia crece, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque nosotros no buscamos un avivamiento desviado, no buscamos la experiencia mística o puramente sentimental. No buscamos el milagro nomás, Señor. ¿De qué vale ser sanado del cuerpo si mi alma está muerta? Señor, te pedimos en este momento, Padre, para que tú obres por un avivamiento íntimo y personal en cada una de las almas que aquí se encuentran. Padre, tú sabes mi sentir, Padre, en donde yo busco y te anhelo, Padre, y te pido siempre, porque cada una de estas almas, Señor, y de sus familias pueda tener ese avivamiento en sus casas, que salgan de la idolatría de los dioses de este mundo y te busquen en espíritu y en verdad. Sean transformados a una nueva vida, a una nueva actitud de vida. Dejen esos ídolos y puedan abrazarte a ti, mi Dios, al único Dios verdadero. Señor, te clamamos, te anhelamos, Señor. Sabemos que aquí todavía hay gente que no te ha recibido. Señor, te pedimos para que tú los redargullas, le demuestres cuán grande eres, Señor, cuán grande en misericordia y cuán poderoso. Eres un Padre bueno, Señor, y lo sabemos. Nos gozamos, Señor, en este pacto que cada uno tenemos contigo, Señor. Porque fuimos, lo que somos nacidos de tu Santo Espíritu, fuimos avivados de manera personal e íntima. Y estamos aquí por convicción y por amor a ti, mi Dios. Ayuda a los hermanos que andan batallando, que andan sufriendo, que andan bajo una situación difícil, Señor. Ayuda a los indecisos e incrédulos, Señor, para que tomen esa decisión hoy, Padre. Que puedan humillarse y derramar su corazón a ti, mi Dios. Señor, te pedimos ese avivamiento personal y único que solamente tú brindas y que solamente tú inicias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Permanezca con los ojos cerrados.